¿Qué tal amigos? Feliz inicio de semana, bienvenidos a su programa Con Más Vida. Gracias como siempre por la sintonía. Les saluda a su servidora Michelle Molina en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre la hepatitis a propósito de que este 26 de julio se conmemoró el Día Mundial contra esta patología. Con motivo a esta fecha, la Organización Mundial de la Salud llamó a que se amplíen la detección y el tratamiento de las hepatitis víricas, advirtiendo de que si se mantienen las tendencias actuales de infección, en 2040 podría matar a más personas que el paludismo, la tuberculosis y el VIH juntos. A continuación vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista el día de hoy. Adelante, señor director. La hepatitis es una inflamación del hígado causada por una infección vírica. Existen 5 tipos principales de virus de la hepatitis: A, B, C, D y E. Los virus A y E son transmitidos frecuentemente por el agua contaminada. Por ese motivo, la higiene es fundamental para una buena prevención. También pueden ser contagiados por otra persona infectada. La transmisión de los virus B y D se da mediante transfusiones de madre a hijo, jeringas contaminadas o a través de fluidos corporales por contacto sexual. Y el virus C se transmite por vía parenteral o contaminación con sangre infectada, causando una infección aguda y crónica. Los virus de la hepatitis tienen un periodo de incubación que oscila entre los 15 días hasta los 3 meses. Generan mucha preocupación debido a su potencial para causar brotes y propagarse de forma epidémica. La hepatitis en algunos casos no presenta síntomas y en otros se manifiesta en forma de ictericia o color amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, pérdida de apetito, cansancio intenso, náuseas, vómitos y dolor abdominal. No existe un tratamiento específico para la etapa aguda de la enfermedad, pero se pueden tomar medidas generales como hacer reposo, tener una hidratación adecuada y nutrición balanceada. En el caso de los pacientes con hepatitis crónica, existen medicamentos antivirales para controlar la infección. La vacunación es la mejor forma de prevenir esta infección y tiene más de 95% de respuestas favorables entre los pacientes. Y para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Ana Albella, especialista en medicina interna. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy especialista en medicina interna, trabajo actualmente en el Hospital Central de Maracay, soy la jefa del Departamento de los Servicios Médicos y jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central. Muy orgullosamente egresé de ahí en mi posgrado. Estoy también en Centro Médico Maracay, en el piso 5, consultorio 35, ejerciendo mi profesión todos los días de lunes a viernes en la tarde. ¿Sus vías de contacto? El Instagram, @doctora Ana Albella, y como les dije, pues en el piso 5 en el hospital, en el Centro Médico Maracay. Muy bien, también aprovechamos a esta hora la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Hoy tenemos concurso activo, nuestra doctora de hoy estará regalando una consulta de medicina interna gratis en su consultorio, así que es muy fácil de participar. Sigan las instrucciones que han sido publicadas por nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Es fácil, solo debe comentar y bueno, cualquier pregunta, nuestra invitada de hoy les estará dando respuesta en la última parte de su programa Con Más Vida. Doctora, ya veíamos un adelanto del tema que hoy estaremos abordando precisamente para hablar de la hepatitis, la prevención y el abordaje de esta enfermedad. Ahora bien, queremos que sea usted la que nos defina ¿qué es la hepatitis? ¿En qué consiste esta enfermedad? En efecto, como dijiste al inicio del programa, el día 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado y es causada por diferentes etiologías. Dentro de las más importantes y la que atribuye ese día tan especial es a las hepatitis virales. Entre otras causas de hepatitis están también las hepatitis autoinmunes
y las hepatitis tóxicas, que es por algunos fármacos que actúan directamente sobre el hígado y algunas plantas o hierbas que comúnmente la gente les gusta utilizar para algunas patologías. En cuanto a lo que es la hepatitis viral como tal o hepatitis vírica, existen 5 tipos que van desde la A hasta la E. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. En cuanto a lo que es la evolución de cada una de este tipo, de acuerdo a cuál de ellas cause la inflamación aguda del hígado en cierto momento, va a haber una clínica y va a haber una evolución que puede ser aguda solamente o puede ser aguda y luego crónica. En cuanto a lo que es la hepatitis A y la E, que es la que está son las que están en los extremos, son las que eventualmente dan cuadros agudos de hepatitis. Es esa persona que desde el punto de vista clínico manifiesta malestar general, pérdida del apetito, náuseas, un dolor abdominal que en muchas ocasiones se localiza en hipocondrio derecho porque es el lado donde está el hígado. Pudiera haber un tinte amarillento, que es lo que se llama ictericia. Pueden haber orinas que cambian de color y se pueden tornar oscuras, como color café, como color té, heces blancas. Y digamos que todas esas manifestaciones clínicas que nos dice el paciente cuando nos llega a la consulta, también puede presentar fiebre. A veces son manifestaciones muy inespecíficas. ¿Siempre hay síntomas? Sí, no siempre, perdón. Hay cuadros que son tan inespecíficos que no te hacen pensar en una hepatitis de entrada. Te hacen pensar en un cuadro viral, ¿ok? Pero que cuando vas viendo la evolución te das cuenta de que, oye, sí, esto es una hepatitis. O cuando examinamos o cuando interrogamos al paciente. Nosotros como clínicos por excelencia debemos interrogar, escuchar al paciente. Cualquier dato que nos da el paciente nos va a llevar a ayudarlo a saber qué tiene y cómo debemos tratarlo. Después de que interrogamos, hacemos un buen examen físico, que muchas veces, en más del 50% de los casos, nosotros podemos hacer un diagnóstico clínico sin hacer paraclínicos. Yo sospecho que usted tiene una hepatitis, señor, pero quiero saber en qué punto está y cuál de las hepatitis tiene usted. Entonces, sí vamos a hacer algunos estudios. Pero clínicamente usted tiene una hepatitis. ¿Por qué? Porque ha tenido fiebre, malestar general, náuseas, dolor a nivel de hipocondrio derecho. Cuando yo le toco el hígado lo tiene un poquito grande, usted está un poquito amarillo. Y con los otros datos que usted me dio de que está orinando un poquito oscuro, que sus heces están blancas, yo puedo decir que usted tiene una hepatitis. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba que la hepatitis afecta directamente el hígado. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene este organismo en nuestro cuerpo. En el hígado se metabolizan la mayoría de lo que uno ingiere. Es como, digamos, algo parecido a los riñones, que nos ayuda a depurar nuestro organismo de las cosas que nos pueden hacer daño. Y cuando suceden estas cosas, que se inflaman esas células que conforman el hígado, entonces se comienzan a presentar este tipo de problemas que pueden llevar a complicaciones crónicas y complicaciones tan graves que pueden ser fatales. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir? Esta pregunta me la responde totalmente al regresar de esta pequeña pausa. Recuerde nuestras redes sociales @telearagua y @michel.molina. Estamos completamente en vivo. También recuerde nuestro concurso que hoy tenemos activo. Participar es muy fácil. Usted puede ser el ganador de una consulta de medicina interna. Hoy conversando con la doctora Ana Albella. Ella es especialista en medicina interna. Una breve pausa, ya venimos con mucho más. Hepatitis es el tema que hoy estamos abordando en su programa Con Más Vida y sigue con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Ana Albella, especialista en medicina interna. Doctora, antes de irnos a la pausa, dejábamos una pregunta al aire precisamente para hablar de si esta enfermedad se puede prevenir. Totalmente, se puede prevenir.
¿Cuáles son esos métodos de de prevención? acuerdo al tipo de hepatitis, volvemos a los extremos, la A y la E, se transmite por vía fecal oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que aguas contaminadas con heces de pacientes que tienen hepatitis B, hepatitis A o hepatitis E pueden ser ingeridas por personas y eso ya es una vía de transmisión. Al igual que también está descrito que puedes también estar en algunos fluidos, ¿ok? Y esa es otra forma de transmisión. Utensilios contaminados, el uso del water también es otra forma de transmisión, ¿ok? Y las que están en el medio, que es la B, la C y la D, la transmisión es diferente. La transmisión es por vía sanguínea, por vía sexual. La protección no es solamente para que no nos dé VIH, la protección es también para que no nos dé hepatitis B, para que no nos dé hepatitis C. Eso se ha convertido. En este caso, usted habla de la prevención para que no nos dé hepatitis. En el caso de las relaciones sexuales, ¿qué métodos podemos usar? El uso de preservativos, los métodos de barrera son por excelencia los de primera línea, los métodos de barrera. El uso, no sé si han observado que en los hospitales hay separación de los desechos, los biológicos, y hay unas cajitas para colocar las agujas. Eso es para evitar que el personal que hace la limpieza, que recoge esos desechos, se pinche. Eso sería un accidente laboral y tiene riesgo tanto para contraer hepatitis B, hepatitis C y VIH. ¿Okay? También las personas que utilizan drogas de uso endovenoso, que se pasan la aguja de unos a otros, esa es otra forma de transmisión. Los tatuajes, cuando se van a hacer tatuajes por allí en sitios que no son confiables, corren el riesgo de que utilicen una aguja que utilizaron con otra persona, esa persona tenía hepatitis B o hepatitis C y usted se puede contagiar de hepatitis B o de hepatitis C. He escuchado que cuando hay una persona que presenta esta patología, muchas veces les mandan a tener sus cubiertos aparte. Sí. De hecho, el uso del inodoro, hay algunas cosas que hay que hacer. Sí. Sí se puede prevenir desde ese punto de vista. En un grupo familiar hay alguien con hepatitis, esa persona debe tener sus utensilios aparte. Cuando utilice el baño debe limpiarse la tapa, colocarle cloro, para evitar que otras personas vengan y lo usen. Y lo más importante de todo es lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Sobre todo si esa persona va a manipular alimentos que van a consumir otras personas. Las medidas son las mismas tanto para niños y adultos. ¿Y en quién es más frecuente esta enfermedad? Cuando hablamos de hepatitis A es más frecuente en niños y jóvenes por el tema de cómo se transmite, ¿ok? Cuando hablamos de B, C y D hablamos ya de personas de edad más avanzada porque son personas que quizás tienen más riesgo por alguna transfusión o porque se hacen tatuajes o porque consumen drogas y se comparten la aguja entre varias personas o porque tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. He escuchado también que las personas que han presentado alguna vez en su vida hepatitis no pueden hacer transfusión de sangre. ¿Es esto cierto? Correcto, eso es correcto. ¿Por qué? Porque queda la memoria inmunológica en la sangre y se transmite a otra persona. ¿Es una enfermedad que tiene cura? Sí. La que realmente no tiene cura es la hepatitis B. La hepatitis A se cura prácticamente sola, es autolimitada. El tratamiento generalmente es sintomático, pasó todo, hizo su dieta, su reposo aproximadamente 15 días, 3 semanas y mejoró y no pasó más nada. Cuando se haga una serología para hepatitis le va a salir que usted tuvo hepatitis A, ¿ok? Pero ya hasta ahí, no va a volver a tener hepatitis. Queda no se repite protegida la enfermedad. La inmunidad que le da haber tenido la infección no le repite. La B queda latente. Puede pasar un cuadro autolimitado, queda latente, pero queda allí. En cualquier momento puede exacerbarse. Por alguna condición de inmunosupresión de la persona, puede otra vez exacerbarse y esa puede cronificarse, llevar a cirrosis hepática y la cirrosis hepática pues es una enfermedad que se puede considerar que en algún momento de la vida llegará a la gravedad porque
se produce lo que se llama la falla hepática y eso puede llevar a la muerte a una persona. ¿Esa cirrosis hepática tiene cura o no? No tiene cura, solamente un trasplante. La hepatitis puede también ocasionar de no ser tratada a tiempo. Bueno, usted menciona que algunas desaparecen por sí solas. Quiere decir que hay personas que alguna vez en su vida han tenido hepatitis y no lo saben. Eso es correcto. Ahora bien, Fíjate que hoy día alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo tienen hepatitis B o hepatitis C y menos del 25% de las personas lo saben porque manifestaron clínicamente muy leve y no se supo que era hepatitis o la tuvieron y ya, tuve hepatitis y no. De no ser tratada a tiempo, por eso, por desconocer que tienen la enfermedad, ¿existen algunos riesgos o complicaciones? Sí, sobre todo con la hepatitis A hay que tener mucho cuidado porque la hepatitis A no se cronifica. Si la hepatitis A se complica, lleva a algo que se llama hepatitis fulminante. Hepatitis fulminante es sinónimo de falla hepática aguda y eso es muerte. Usted mencionaba que en cuanto al tratamiento se le manda al paciente una dieta específica. Ahora bien, ¿pero existirá algún fármaco o en su defecto una vacunación para prevenir esta enfermedad? Por supuesto. En cuanto a lo que es el tratamiento como tal, va a depender de qué tipo de hepatitis es. Si es hepatitis A, como te comenté, es algo que sintomático. Si es B, dependiendo del estadio en que esté, puede tener algún tipo de tratamiento antiviral directo. Si es hepatitis C, tiene un tratamiento antihepatitis, un antiviral directo, pero va a depender de ciertas condiciones. La hepatitis C se cura, pero puede reinfectarse. O sea, yo me curé de hepatitis C, pero si yo vuelvo a exponerme por un pinchazo o por una relación sexual sin protección, yo puedo tener hepatitis C nuevamente. Muy bien, doctora. En la próxima parte vamos a hacer ese énfasis en cuanto a la vacunación, que sé que es algo que desde muy chiquitos, desde recién nacidos, nos mandan a todas las personas y precisamente para prevenir esta enfermedad. Amigos, recuerden nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Hoy conversando con la doctora Ana Albella, ella es especialista en medicina interna, abordando precisamente sobre lo que es la hepatitis, la prevención y el abordaje de esta enfermedad. Vamos a una breve pausa en su programa Con Más Vida y ya venimos con mucho más. Gracias por continuar en sintonía de su programa Con Más Vida. Hoy nos acompaña la doctora Ana Albella. Ella es especialista en medicina interna y hoy conversando precisamente sobre la hepatitis. Pero antes de continuar con el tema, doctora, recordarles a todos nuestros televidentes que tenemos concurso activo, así que usted puede participar por ser un ganador o una ganadora de una consulta en medicina interna en el consultorio de nuestra invitada de hoy por nuestras redes sociales, @telearagua, @michelle.molina y sus redes sociales. @doctora Ana Albella. Por allí, bueno, está activo el concurso, también puede enviarnos un saludo, reportar su sintonía y por aquí, bueno, estaremos dándole saludos a todos ustedes a quienes, como siempre, le agradecemos la fiel sintonía. Doctora, vamos a hablar un poco de la prevención a través de la inmunización. Ok. Existe solamente vacunas para hepatitis A y para hepatitis B. Es muy importante, sobre todo para hepatitis B, porque es la que puede llegar a cronificarse y a producir la cirrosis hepática en cualquier paciente. Fíjate, Michelle, la hepatitis B debe recibirse desde la edad de recién nacido. Una de las primeras vacunas que debe recibir el recién nacido es la vacuna de la hepatitis B. Sobre todo si su madre es portadora de hepatitis B, antes de las primeras 24 horas de vida, ese es un bebé o un recién nacido que debe recibir la primera dosis de hepatitis B. La segunda dosis la recibe a los 2 meses, la tercera dosis la recibe a los 4 meses. ¿Okay? En cuanto a la hepatitis a partir del primer año de vida, los niños pueden recibir la vacuna y la reciben, y son 2 dosis que deben recibir, la primera dosis al año y la segunda dosis deben recibirla al año y medio, o sea, a los 18 meses. Son las únicas hepatitis que tienen actualmente vacunas. El resto, lo que es la C,
D y E no tienen vacunas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que las madres tomen conciencia de que deben estar pendientes de que sus hijos reciban ese beneficio. Actualmente, a nivel del programa ampliado de inmunizaciones, los niños reciben de forma gratis la vacuna para hepatitis B. No ocurre así para la hepatitis A, pero pienso que pronto debemos tener ese beneficio también. Se puede obtener de forma privada. En cuanto a la inmunización para adultos, actualmente no existe, no hace falta un refuerzo. ¿O sí existe inmunización para adultos, sobre todo para los de alto riesgo, los que estamos, todo el personal de salud, todo el personal que tenga que ver con salud debe estar vacunado contra la hepatitis B. Las personas que tienen riesgo porque tienen alguna condición de inmunosupresión, pudiéramos dar como ejemplo los que tengan VIH, deben tener su vacuna contra hepatitis B. Muy bien, doctora. Ahorita me llama la atención que muchas personas, he escuchado que para tratar la hepatitis existen tratamientos naturales. ¿Es esto una realidad o son mitos? ¿Puede afectar nuestra salud? Sí, bueno, esos son los remedios llamados de las abuelas o de los vecinos. Y hoy día todavía vemos personas que le dan a los niños o a cualquier persona que tenga hepatitis algún tipo de té o infusión. En especial utilizan mucho la raíz de onoto. Por favor, les hago un llamado que no lo hagan, no lo utilicen, ya que esa es una de las plantas más tóxicas para el hígado. Y hemos visto hepatitis fulminante en pacientes que tienen hepatitis A y se complican por haber consumido el té o infusión de raíz de onoto. ¿Cuáles son esos alimentos que usted puede recomendar a esta hora para los pacientes o las personas que pueden presentar algunos de esos síntomas? Lo más importante es consumir una alimentación sana, libre de grasas, una alimentación balanceada, muchas frutas, reposo, es muy importante el reposo. El hígado es un órgano friable que está inflamado. Si no tenemos reposo, podemos tener también esas complicaciones. Muy bien, doctora. De hecho, también he escuchado que hay personas que se les coloca la piel amarillenta. ¿Es parte de esos síntomas? ¿Siempre se va a presentar ese color en la piel o qué otros síntomas pueden presentarse? No siempre, para recapitular lo que hemos siempre, hablado. porque quizás si es algo muy inespecífico pudiera tenerlo, pero casi que indetectable, ¿ok? A veces cuando hacemos los exámenes de laboratorio es que nos damos cuenta que tienen la bilirrubina algo elevada, pero clínicamente no se observa el paciente con tinte ictérico, salvo en otros casos que sí se puede ver. Pero lo que es como digamos la normalidad es que sea un tinte ictérico leve, no es algo muy marcado. Doctora, a esta hora vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que nos reportan su sintonía a través de nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Por aquí Ajos Venezolanos coloca en sintonía y nos dejan una pregunta. Buenas tardes, doctora Ana y Michelle, saludos. Mi pregunta es sobre si acudir regularmente al internista nos puede ayudar a tratar a tiempo esta u otras enfermedades. Por supuesto, hay que hacer evaluaciones periódicas. Si la persona se siente bien, piensa que no tiene nada, pero quizás a veces, como les comenté al principio, pues como somos clínicos por excelencia, sabemos buscar, sabemos indagar, sabemos preguntar cierto tipo de síntomas. Cuando examinamos podemos encontrar algún detallito, algo que nos llame la atención y nos puede hacer determinar si esa persona tiene alguna enfermedad que podemos detectar a tiempo para evitar complicaciones crónicas. Doctora, ¿cuándo acudir a un médico general y cuándo acudir a un médico internista? Quizás es una pregunta que se hacen muchos de nuestros televidentes en sus casas. Claro, el médico general es un médico que está preparado para determinar qué patologías puede, tratar y diferir al médico internista. El médico internista recibe esa referencia de aquel paciente que ya fue evaluado por un médico general y en este caso hipertensión no controlada, diabetes, que es muy frecuente. Nosotros vemos muchos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con patologías tiroideas, pacientes con obesidad, síndrome metabólico. Y el internista le toca evaluar o ver todos esos pacientes que han ido a múltiples especialistas y nadie sabe lo que tiene. Bueno, le toca al internista
sentarse con ese paciente, evaluar hasta llegar qué tiene el paciente. Doctora, actualmente, ¿qué tan frecuente es la hepatitis? Sobre todo porque hay personas que comen en la calle, no saben Sí. lo que están comiendo, y usted mencionaba que uno de los factores importantes es tener en cuenta lo que consumimos, el lavado de las verduras, de las ¿Dónde? frutas. Sobre todo dónde. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad Eh, actualmente? En cuanto a cifras, pues no tengo una cifra exacta, pero de las 5 causas virales, la hepatitis A es la más frecuente y es la que más nos llega a consulta. Yo diría que al mes puedo ver 1 o 2 casos de hepatitis A, yo como internista, otros especialistas, quizás también, quizás más, quizás menos, ¿ok? Pero la frecuencia de hepatitis es realmente, y el que no consulta, porque también sucede que no se registra, ¿ok? Entonces, una de las más frecuentes de las 5 hepatitis es la hepatitis A. Doctora, lamentablemente estamos llegando al final de este programa, pero no queremos antes irnos y escuchar sus últimas recomendaciones para todos nuestros televidentes. Bueno, en relación a lo que es hepatitis, la prevención es posible, saber dónde consumimos los alimentos, lavarnos muy bien las manos antes y después de ir al baño, lavar bien los alimentos, colocarles vinagre. En cuanto a lo que es los otros tipos de transmisión, evitar el uso de jeringas o compartir agujas. Si se van a hacer un tatuaje, dónde se lo van a realizar, verifiquen que la aguja esté estéril, que la saquen de un empaque, que no esté roto. Y lo más importante es la protección sexual, el sexo seguro, utilizar los métodos de barrera, por excelencia el preservativo, para evitar el contagio. Muy bien, sus redes sociales. @doctora Ana Albella. Lugar de consulta. Centro Médico Maracay, piso 5, consultorio número 35, de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Conversamos con la doctora Ana Albella, ella es especialista en medicina interna, hoy hablando sobre la hepatitis, la prevención y el abordaje de esta enfermedad. Y amigos, queremos anunciarles que el concurso del día de hoy lo hemos extendido hasta el sábado. Usted tiene la oportunidad de participar para ser un posible ganador o ganadora de una consulta de medicina interna gratis con nuestra invitada de hoy. Así que los invitamos a que interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina, y no se pierdan la reposición de este programa este sábado a las 11:30 de la mañana, y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que tengan un feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.